Buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestra plenaria de arritmias con nuestros panelistas tan prestigiosos. Por comenzar, estamos con el doctor Gastón Albina, que es staff del Servicio de Electrofisiología, el doctor Marcelo Trivi, que es el jefe del Departamento por Enfermedades, la doctora María Esther Cancela, hola, ¿cómo te va? Florencia Lambardi y el doctor Ignacio Mondragón, director de la Clínica de Fibrilación Auricular. Y hoy vamos a repasar brevemente, en lo posible, dado lo acotado del tiempo, todos los aspectos del tratamiento de fibrilación auricular, y contamos también con la presencia virtual de un prestigioso electrofisiólogo, el doctor José Osorio, que justamente es director de una clínica de fibrilación auricular en Grandview, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, y ha tenido la deferencia de compartir su experiencia y su visión clínica de cómo abordar un paciente con fibrilación auricular. Luego el doctor Marcelo Trivi también nos va a hablar del tema cada día más actual, del tema de la anticoagulación en pacientes portadores de fibrilación auricular. Y finalmente yo voy a presentarles una nueva experiencia que estamos realizando en el ICUA con ablación de fibrilación auricular ambulatoria. Así que sin demorarnos más, vamos a dar paso a la presentación del doctor José Osorio, por favor. Is growing significantly and rapidly. Hello and welcome. My name is Jose Osorio. I'm an electrophysiologist at Grandview Medical Center in Birmingham, Alabama, and it's my honor to present to you today atrial fibrillation from diagnosis to treatment. The number of patients with atrial fibrillation in the United States and worldwide is growing significantly and rapidly. It's projected that 30 years from now, we're going to have 3 times as many patients with atrial fibrillation as we have today. What I'd like to do over the next few minutes is go over the thought process I have when seeing and evaluating a patient with atrial fibrillation. What I always try to do is start by classifying what type of atrial fibrillation one has, since this has prognostic and treatment implications. We'll then identify and treat potential causes and comorbidities, then have an assessment of stroke risk and discuss prevention, and finally, consider the best rhythm control strategy for that patient. Patients with atrial fibrillation are classified into paroxysmal, persistent, long-standing persistent, or permanent. In patients with paroxysmal atrial fibrillation, the spells typically last minutes to hours, but they stop on its own, and they last less than 7 days. These patients are typically healthier, sometimes called lone atrial fibrillation, and very importantly, there's a lot less left atrial fibrosis seen on these patients. As one progresses to persistent and long-standing persistent, the degree of left atrial fibrosis increases, and also the association with comorbidities, but very importantly, the treatment is a lot more difficult. So this is why it is so important that we identify and treat patients earlier in their disease progression. This slide shows Esta diapositiva muestra cómo los estudios de resonancia con rayos gadolinio se correlacionan con los distintos tipos de fibrilación auricular. Acá, aurícula izquierda normal en la forma paroxística, y a medida que se hace persistencia de larga data, áreas considerables de realce de gadolinio, que es una asociación con fibrosis auricular izquierda considerable significativa en estos pacientes. Una vez que se clasificó la fibrilación auricular, hay que identificar y tratar las comorbilidades. Las más comunes son obesidad, apnea del sueño e hipertensión. Pero hay muchas otras. La más importante es la edad, pero también está la genética, sobre todo el consumo de alcohol, enfermedad valvular, insuficiencia cardíaca. Tienen que tenerse siempre en cuenta. Muchos estudios muestran la asociación entre obesidad y fibrilación auricular. Pacientes obesos tienen más fibrilación auricular de nuevo comienzo, y la obesidad hace también más difícil el tratamiento. La apnea del sueño, lo mismo. Pacientes con la apnea del sueño, la fibrilación auricular de reciente comienzo es más común, sobre todo si está con control de ritmo. Ellos pueden tener buen
control del ritmo más Hypertension is fácilmente also si están tightly usando associated CPAP. with La hipertensión atrial también se fibrillation, not vincula only in terms of muy de new cerca con la onset atrial fibrilación fibrillation, auricular, but also no treatment solo la de success. So reciente comienzo, all sino three también el éxito comorbidities del we need to very tratamiento. aggressively Las tres identify and treat comorbilidades if we tienen que want to have identificarse y an tratar muy optimal control agresivamente of atrial si queremos lograr fibrillation. un control The óptimo de la next and fibrilación more auricular. important step La is próxima, to el paso más understand what the importante risk of quizás, stroke es of your patient conocer is cuál es el riesgo and del discuss ACV en stroke el prevention paciente y strategies. hablar las Patients with estrategias AFib are 5 de times more prevención. likely to have En la a fibrilación stroke. auricular This aumenta is por obviously 5 el because of the riesgo del left ACV. atrial Por appendage, where blood supuesto, stasis is por leading to very el large lugar donde clots forming, queda dentro which de if they formación de coágulos, embolize en la could aurícula de la cause aurícula izquierda, que si strokes. se embolizan Patients with atrial pueden fibrillation are causar not only un more accidente likely to have a cerebrovascular. stroke, No but also the solamente strokes are tienen mayor typically riesgo de significantly ACV, larger, sino que and típicamente they're son de more mayor likely to become tamaño bedridden estos if the accidentes stroke was caused by cerebrovasculares. atrial Y si fibrillation. fue causado por fibrilación Therefore, the auricular, es más emphasis on posible que el prevention is paciente so quede con important, discapacidad and we use mayor. the CHADS-2 Por eso es tan VAS score importante el to énfasis de assess prevención. one's risk Y hay and que evaluar have the entonces decision el about oral riesgo de anticoagulation. tomar la decisión sobre la However, anticoagulación oral. exactly in the Sin more embargo, vulnerable patients, those with en el paciente highest más vulnerable, CHADS-2 VAS aquellos score que scores, and tienen also los puntajes that are más elderly, altos y también prescription en los que rates for tienen más alto anticoagulation are del actually CHADS lower. This is DS2, because of the perceived risk tienen of menor bleeding and anticoagulación por falls. el riesgo de hemorragia y el riesgo de las Moreover, caídas. a study looking at patients, Además, un commercial estudio payers in the United analizando States, los showed that pagadores only 50% comerciales of the times muestra our que patients are solamente being el compliant. 50% de la vez Although compliance with cumplen los direct oral pacientes. anticoagulation is La better adherencia, than ya with sea cream, de it la really isn't anticoagulación great. oral, es mejor que It's in the los range of 50% moriscos, over pero the course of igual 1 es year. solo 50% Therefore, we have to durante ask un ourselves año. if we're really Entonces protecting our hay que patients with simply preguntarse writing si a prescription realmente protegemos a for los oral pacientes o solo anticoagulation and escribimos not una understanding their receta own para individual anticoagulación needs. oral Left sin atrial appendage entender closure las is the safe alternative necesidades for these particulares. patients. El cierre In this transesophageal echo, de la you can see orejuela the Watchman es device ideal para estos deployed. pacientes. And although the Miren, acá se Watchman was coloca the el first approved dispositivo device, y there are este fue el many primero, other el Watchman, approved pero hay therapies muchos in that otros arena. de terapias aprobadas en este In this campo. slide, you can see a Esta Watchman device diapositiva in muestra un hemopathology showing dispositivo complete Watchman en anatomía endothelialization of the device. patológico que muestra And a la large utilización completa del meta-analysis showed that dispositivo. Watchman En is un a gran safe meta-análisis se alternative to vio oral que el Watchman anticoagulation, es una significant segura reductions in cardiovascular mortality, alternativa a la hemorrhagic anticoagulación oral, strokes, con disminución and major considerable en bleeding. mortalidad cardiovascular, It's also been stroke found to have hemorrágico y a sangrado mayor. significant improvement También in resulta quality of tener life. mejoría significativa en la calidad The de vida. next step, once you El discuss the stroke próximo prevention paso with your patient, is to que quiero consider mencionar en the prevención del rhythm ACV control es or rate considerar control control de strategy ritmo that o we will control de pick for an frecuencia. individual ¿Cuál patient. This estrategia is vamos a done elegir based para el on paciente symptoms. individual? Esto se It basa en is los very síntomas. important to remember that Es patients with muy persistent atrial importante fibrillation recordar may que be los pacientes con unaware fibrilación auricular that they have persistente atrial fibrillation. pueden no However, saber this does que not mean tienen that they la are fibrilación asymptomatic. auricular, And pero oftentimes, eso no quiere decir que estén cardiovert a patient to asintomáticos. see if they feel Y better uno while puede on rhythm, cardiovertir a un to then paciente make a para decision ver si se about siente whether or not mejor rhythm y control is después the tomar la appropriate therapy for decisión a patient. si el control de In the ritmo es 90s, we found la that atrial terapia adecuada fibrillation para is el commonly paciente. triggered by En los pulmonary 90 veins that start sabemos firing que electrical signals puede very rapidly, disparar a starting partir the de las venas process, and pulmonales with con that señales knowledge, the rápidas que inician idea el of proceso de la catheter fibrilación ablation came, auricular. Y where allí we vino entonces cauterize el using concepto de la oración radiofrequency por catéter, or donde usamos radiofrecuencia para cryo-energy, the cauterizar o ostium of the pulmonary crioenergía veins, también el ostium creating de las venas essentially pulmonares, insulating tissue, generando fibrotic tissue that does básicamente not let tejido the fibrótico electrical fires from these veins aislante to que get into the no left atrium and permite trigger que las AF. ondas eléctricas This is pasen a a la video depicting how it is done fibrilación using a la 3D aurícula mapping izquierda. systems, where we go Acá point con by el mapeo point, 3D vemos un ablating video around the donde vamos ostium of punto the por veins. punto haciendo la And ablación over the alrededor del past ostium 10 de las years, there's venas been a y en los significant últimos 10 improvement in años the ha safety, habido considerable efficiency, mejoría en and la efficacy seguridad, of ablation. eficiencia y These eficacia de procedures la improve ablación. quality of life, Procedimiento decrease mejora healthcare calidad de utilization, vida, aumenta and el also uso on de la every study atención, done disminuye, have shown to perdón, be el uso de significantly better than los sistemas de antiarrhythmic drug salud therapy. y todos los Particularly in estudios patients with resulta ser mejor congestive que las heart drogas failure, antiarrítmicas, this is now sobre todo si hay considered a insuficiencia treatment of cardíaca choice. congestiva
hoy se considera el In tratamiento our de center, senior elección. procedure success En rates for nuestro AF center, ablation la tasa in de the order éxito of con un solo 85%, and procedimiento this para has been ablación es reproducible del in many centers. 85% The y esto ha Vistax sido study reproducido published last en year muchos estudios. showed that across Centros. El 15 estudio centers Vistax, publicado el in the año pasado, mostró que en Europe 15 performing AF centros ablation, the en success Europa rates were in que the hacían 80 to ablación de 90% la fibrilación range, auricular, with de procedure 80 y times in the 90% de 120 éxito to fue la tasa, 150 con minute range as 1 well. a 20 a To 150 minutos summarize, de duración when you de see a patient with procedimiento. atrial fibrillation, En you need resumen, to cuando treat ven the un paciente con patient, find fibrilación out their auricular, tienen que stroke and tratar bleeding el risk, paciente, and conocer choose el the riesgo best de therapy for hemorragia y stroke ACV prevention y that elegir fits el that patient's mejor, individual la need. mejor terapia para Then prevención de la ask ACV yourself how que much se is adapta AFib a la affecting necesidad the individual patient's del quality paciente. of life, and Después, based on cómo that, la fibrilación choose the auricular best rhythm afecta la strategy. vida personal Let me y quickly para, go over sobre la a base few de eso, patient scenarios so elegir la that mejor we estrategia de riesgo. understand Algunos the escenarios de best therapies paciente. for an Repasemos para individual conocer las patient. mejores terapias Mr. para el Y is a paciente individual. 63-year-old, no past El medical history, has señor only had one tiene spell of 63 atrial años sin fibrillation, but antecedentes is importantes, obese. solamente un He also periodo, snores. So un for a patient like episodio that, I would de certainly try fibrilación a auricular pill in the pocket antes. approach because you don't Es know when the obeso next y spell también is going to do. ronco. Typically Entonces, flecainide 300 lo que milligrams. diré es We dar order a sleep flecainide study, 300 discuss miligramos, hacer un lifestyle estudio del modification, sueño, particularly weight hablar de loss, but modificación do de not estilo use de RF vida, pérdida de anticoagulation given a peso, CHADS pero no TIF doy score of anticoagulación 0. oral, 3 porque years el later, that chat same entonces es patient, de now with 0. 3 hypertension, años is having después, ahora frequent el spells mismo of AF. paciente tiene In this hipertensión y patient, tiene más frecuente either los episodios de maintenance fibrilación antiarrhythmic drug auricular. therapy or Acá, ablation would be our dar un treatment of choice. antiarrítmico Tight blood pressure o control and ablación lifestyle sería lo modifications que are elegiría. also very important, Modificar el estilo de but we vida y certainly need controlar to muy de start cerca la presión son muy anticoagulation given the importantes. CHADS TIF Pero hay que score of 2. empezar anticoagulación Mrs. porque T, ya a tiene un CHADS score de 75-year-old 2. with Y este es un diabetes, paciente de 75 hypertension, and años de chronic edad con GI bleed, diabetes, has persistent hipertensión AF, y is very hemorragia tired, gastrointestinal also inferior, snores and is con obese. fibrilación For auricular that patient, I would persistente, muy perform a cansado, cardioversion, ronca, es obeso. use Acá haría amiodarone una for a short period of cardioversión, time, daría and amiodarona por un also corto have tight periodo blood pressure y control, también lifestyle control modifications in a estricto de la sleep presión study, arterial, and more modificación importantly, del start estilo de vida, anticoagulation. estudio del The sueño patient y lo comes más back and importante, says she empezar con feels great anticoagulación. after a El cardioversion. paciente However, vuelve now y had a dice que se siente muy recurrence. bien después de la Ablation cardioversión, would be the next pero step. tuvo una recurrencia In de that same fibrilación, entonces patient, acá a la year ablación es later, el we now próximo see paso. an Un episode año of después, mismo gastrointestinal bleeding. paciente, I would vemos un certainly episodio consider de left hemorragia atrial appendage gastrointestinal. closure. Así que ahí To haría un summarize, cierre atrial de fibrillation is la a muela prevalent and de la symptomatic aurícula externa. condition. Entonces, en There's resumen, significant esta entidad de increase frecuencia in stroke sintomática, risk in these hay un patients, aumento importante but en el many riesgo de treatment ACV en los options are pacientes, available. pero hay muchas We have opciones de discussed tratamiento about a very disponibles. important factor earlier, Hablamos del identification, factor tan importante de la classification, and identificación intervention is temprana. important in La these patients to clasificación y la decrease intervención morbidity, temprana es muy mortality, importante para and also disminuir la morbidez y improve the mortalidad success rates de estos of casos treatment. y también mejorar las Thank you for tasas your de attention. éxito del tratamiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado al doctor Osorio y Florencia, me gustaría escuchar cuál es tu opinión, tu abordaje en nuestra clínica de fibrilación auricular después de haber escuchado la conferencia del doctor Osorio. Sí, bueno, nosotros contamos con un espacio con la clínica de fibrilación auricular desde el año 2018. El paciente empieza a formar parte de su propio tratamiento, se lo pone al paciente en un lugar central y lo que tratamos es de brindarle información de la patología que padece para que después pueda tomar decisiones también en conjunto con su médico tratante. Tenemos una red de especialistas que nos permiten, a través de una simple consulta cardiológica o electrofisiológica, abrir una puerta para tratar diferentes factores de riesgo que siempre están acompañando la fibrilación auricular, como es el exceso de peso, como es la apnea del sueño, que sabemos que mejorándolos también mejoramos los resultados finales en el tratamiento de la arritmia. Hacemos también hincapié en la necesidad de anticoagulación de estos pacientes, explicándole que el beneficio supera los riesgos y que es uno de los pilares en el tratamiento de la fibrilación auricular, aunque a veces genere temor. Y por supuesto tratamos la arritmia
que abordando el tratamiento desde un simple control de frecuencia cardíaca hasta los tratamientos como del control del ritmo, como son la ablación o quizás un procedimiento más quirúrgico. La idea del abordaje integral es que el paciente esté con fibrilación auricular esté bien tratado y se lo aborde desde los diferentes puntos de manera integral. Muy bien. Bueno, hemos escuchado hablar de ablación, Gastón, pero no se dijo muy bien el momento. En tu opinión, ¿cuál sería en el paciente ideal el mejor momento para la ablación de fibrilación auricular? Bien, creo que el doctor Osorio remarcó algunos puntos importantes. No hay duda que la ablación es el mejor método en lo que, para reducir los episodios de fibrilación auricular. Ha demostrado desde sus orígenes que es mucho más efectiva que las drogas antiarrítmicas para reducir la recurrencia de fibrilación auricular. Por lo tanto, ya las guías nos hablan de que los pacientes que no anden bien con las drogas antiarrítmicas, la mejor opción, como clase 1, es la ablación. Ahora, preguntarse si cuando ofrezco como primera línea, es decir, antes de las drogas, la ablación, ya también tenemos varios estudios que lo han comparado, ya desde incluso del 2005. Y en estos años creo que, remarcaba Osorio, la seguridad con la que han incrementado la ablación, tal es así que hoy en el instituto ya hace más o menos 3 años que es un procedimiento ambulatorio. Entonces creo que en aquellos pacientes jóvenes, muy sintomáticos, con fibrilación auricular recurrente, que no quieran tomar drogas a lo largo de sus años, creo que ofrecerle la ablación como primera línea, hoy me siento seguro, dado la seguridad del procedimiento, y creo que es una opción muy válida. Clarísimo. ¿Hay alguna pregunta del público, Ignacio? Sí, Fernando. Tenemos una pregunta a través de Twitter que nos dice una paciente, una médica, una colega, que creo que sería ideal para la doctora Florencia. Preguntan, en caso de un paciente que tiene fibrilación auricular en la primera vez, en la primera consulta, dado el tiempo a veces acotado que tenemos, ¿en qué te enfocás vos, Florencia, en esos pocos minutos? Bueno, como dije hace un momento, lo que tenemos que evaluar del paciente es evaluar los factores de riesgo y comenzar a tratarlos, evaluar el riesgo que tiene de stroke a través del CHA2-VASc y el riesgo hemorrágico a través del HeartBleed y ofrecerle un tratamiento de su arritmia para bajar su carga, creo que sería lo inicial. Perfecto. Tenemos para una pregunta más. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Adelante. El doctor Gieniger a través de Twitter le pregunta al doctor Albina, en caso de un paciente joven que tiene fibrilación auricular y síndrome de preexcitación, una vía accesoria, un Wolff-Parkinson-White, ¿cuál es su abordaje en esos casos de pacientes? Y me gustaría agregarle, en pacientes jóvenes, si busca otros focos, además de la ablación de las venas pulmonares. Bien, creo que si el paciente tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White, sabemos que aumenta las posibilidades de tener fibrilación auricular, por lo tanto el primer abordaje es eliminar la vía accesoria, hacer una ablación por radiofrecuencia en la vía accesoria y no meterse en las venas pulmonares. Después, en función, es probable que ese paciente a la larga tenga episodios de fibrilación auricular y en ese caso, bueno, sería abordado de otra manera, pero creo que la conducta inicial es eliminar la vía accesoria. Perfecto. ¿Y en pacientes jóvenes también hay otros focos probables aparte de las venas? Sí, yo en general cuando me veo un paciente joven, muy joven, hablo debajo de 30 años, y en el interrogatorio trato de indagar si ha tenido episodios de taquicardias regulares, si él puede hacer la diferencia entre taquicardias paroxísticas supuestas o fibrilación auricular. Es que el paciente joven es muy sintomático y si uno le pregunta puede hacer esa diferencia. Y si tengo sospecha de que puede tener taquicardias regulares, es decir, una vía accesoria oculta, por ejemplo, creo que es importante hacer un estudio electrofisiológico antes de meterse directamente a la ablación de fibrilación auricular. Muchas gracias. Bueno, perfecto, muy bien, gracias.
Y entonces ahora vamos a dar paso a la segunda conferencia a cargo del doctor Marcelo Trivi, quien nos va a hablar de anticoagulantes orales en la prevención de ACV en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Marcelo. Gracias, Fernando. En primer lugar, les quiero aclarar que esta sesión está auspiciada por el laboratorio Bayer, pero yo no tengo conflicto de interés ni han tenido ninguna influencia sobre los datos que voy a presentar. Sí, anda el pasador. Ahí está. Atención cardiovascular segura. Yo me planteé, y ustedes dirán, ¿qué le voy a decir de nuevo de anticoagulación en la fibrilación auricular que ustedes no sepan? Yo me planteé... ¿Me prendí ese micrófono? Sí, perdón. Me planteé 10 interrogantes para contestar en 10 minutos. Vamos a ver si me sale. La definición de FA no valvular, el problema de la fibrilación auricular, por qué DOACs, cuál DOAC, cuándo reducir la dosis, qué interacciones debemos vigilar, cómo cambiar de DOAC a antivitamina K, cómo cambiar de antivitamina K a DOAC, cómo suspender en cirugía electiva y cuándo reiniciar post-ACV. Parece muy desafiante, pero vamos a ver si me sale. En primer lugar, me parece que este es muy importante, la definición de fibrilación auricular valvular está muy bien descripta en esta puesta al día de la Sociedad Europea de Cardiología, que está gratuita en la página de escardio.org y que les recomiendo porque habla justamente de los anticoagulantes directos, y la verdad que las guías de fibrilación auricular no tienen demasiado espacio para los anticoagulantes directos. Acá está enfocado directamente cómo usar estas drogas y habla específicamente de la definición, y es fácil entenderla de esta manera. La fibrilación auricular valvular es cuando la indicación de anticoagulación es por la valvulopatía primariamente y no por la fibrilación auricular. Por ejemplo, una estenosis mitral moderada o severa o las prótesis valvulares cardíacas mecánicas son ejemplos bastante claros. La fibrilación auricular no valvular entonces se define cuando la indicación es por fibrilación auricular e incluyen todos los demás casos. Me parece que así se entiende un poco mejor esto de la fibrilación auricular no valvular cuando uno ve si la indicación está hecha por la valvulopatía o por la fibrilación auricular. Los eventos clínicos asociados a fibrilación auricular ya se comentaron, pero fundamentalmente vamos a hablar del tema del ACV. Y cuando uno habla de cualquier tratamiento antitrombótico, y en este caso la anticoagulación, siempre tiene que tener presente esta balanza de riesgos y beneficios y la balanza de isquemia versus sangrado, porque todos los tratamientos antitrombóticos de la aspirina para arriba aumentan el sangrado. Pero acá estamos enfrentándonos con un riesgo isquémico muy alto y un riesgo de sangrado muy bajo. Por eso las tomografías, como pueden ustedes ver, son de distinto tamaño. El problema principal es el evento isquémico, como ya se comentó en la charla anterior. Esta revisión de Raúl Altman y Vidal me pareció interesante mostrarla. Siempre cuando uno revisa la bibliografía y encuentra trabajos argentinos, me parece que está bueno. Y bueno, ellos hablaban ya en el año 2017 de ventajas y desventajas de los dicumarínicos, medio siglo previniendo el ACV, y ahora son cuestionados o están en la picota o en el cadalso. Creo que las ventajas las conocemos todos y las desventajas también. Y las conocemos y las vivimos. La necesidad, la ventana terapéutica estrecha, las interacciones, los controles de laboratorio, las interrupciones, etcétera. Por eso, cuando se analizan, y este es un metaanálisis del Lancet 2014, cuando se analizan los 4 grandes estudios de DOAC frente a dicumarínicos, todos favorecen a los DOACs tanto en la reducción del riesgo embólico como en la reducción de la hemorragia. Por eso las guías 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología ponen a los DOAC como primera elección cuando están disponibles por encima de los antivitamina K para el tratamiento o la prevención de los eventos isquémicos en la fibrilación auricular no valvular. La farmacología de los DOAC es importante cuando uno entiende o quiere elegir qué DOAC para cada paciente. Fíjense que el rivaroxaban y el apixaban se parecen mucho en cuanto a su biodisponibilidad, el tiempo de acción, la vida media, incluso el metabolismo renal en un 30%.
veamos que el dabigatran tiene un 80% del metabolismo renal contra un 30 o un 25% de los otros dos. Y fíjense las interacciones que son mayores también para los dicumarínicos y el dabigatran y menos para estos dos últimos, que se diferencian fundamentalmente en su dosificación. Para elegir qué DOAC es mejor o cuál elegimos para cada paciente, no les quise dar mi opinión, les quise mostrar lo que mostró John Kamm en una charla hace unos años acá en la Argentina, donde brevemente él trata de utilizar las ventajas de cada uno para el paciente que corresponde. Por ejemplo, pacientes con muy alto riesgo de ACV y bajo riesgo de sangrado prefiere el uso de dabigatran. En pacientes con enfermedad, con sangrado gastrointestinal previo, prefiere el uso de apixaban. En pacientes con enfermedad coronaria prefiere el uso de rivaroxaban. En pacientes con falla renal, apixaban y rivaroxaban. Obviamente cuando hay trastorno digestivo se evita el dabigatran y la preferencia del paciente muchas veces es para el rivaroxaban. Esto puede servir como esquema. La verdad que no hay estudios randomizados, prospectivos, cabeza a cabeza, pero más o menos siguiendo estas guías uno puede elegir cuál es el mejor DOAC para cada enfermo. ¿Cómo se hace el ajuste de dosis? Me pareció que esta regla mnemotécnica del ABCDE es interesante, tener en cuenta si la edad del paciente, si son ancianos, el bajo peso, la creatinina, las drogas concomitantes que pueden hacer sangrar y la presencia de hemorragias previas. Y así, por ejemplo, esto está sacado de las guías europeas 2020, donde habla de la reducción, de los criterios de reducción de dosis, creo que son todos más o menos conocidos, pero incluyen todas estas cosas que hablamos. Fundamentalmente la edad, la función renal, el peso corporal y la presencia de otro tipo de drogas que puedan estar interfiriendo. Esto también está sacado de las guías prácticas para el uso de DOACs de la Sociedad Europea. Algunas cosas que creo que son más conocidas y otras menos conocidas. Por ejemplo, la interferencia de la amiodarona con el dabigatran, no tanto con los otros, fíjense que es fundamentalmente sobre el dabigatran. Y esta es menos conocida, la interferencia del diltiazem con el apixaban. Los otros antiarrítmicos no tienen demasiados problemas, salvo la dronedarona, que en Argentina no tenemos. Las estatinas tampoco parecen tener problemas. Y sí hay que tener cuidado con antibióticos, ciertos o la mayoría de los antifúngicos, retrovirales e inmunosupresores. Les recomiendo que repasen cuando tengan un ratito estas guías, porque son importantes para la práctica clínica. Muchas de estas drogas las usamos a veces en ambulatorio, muchas veces en internación, como puede ser, fíjense, por ejemplo, los inmunosupresores que se usan en pacientes para trasplante o los retrovirales que se usan en el HIV. ¿Cómo se hace la suspensión frente a una cirugía electiva? Muy fácil. Fíjense que acá agrupan o diferencian el dabigatran, que tiene un poquito más de problemas, como ya dijimos, por su mayor eliminación renal, pero los demás con suspensión de 24 o 48 horas, podríamos decir 48 horas en general, 24 horas es suficiente cuando la cirugía es de bajo riesgo. Eso también los hace bastante fáciles en cuanto a la suspensión, sin necesidad de utilizar heparina como puente, como si tenemos con los dicumarínicos. El cambio de ABK a DOAC es bastante sencillo, lo puede hacer el clínico y el cardiólogo, es decir, hay que esperar que el RIN baje a menos de 2, si el RIN es menor de 2, después de un par de días de suspensión del dicumarínico, habitualmente un par de días de suspensión de la cenocumarol, uno puede empezar inmediatamente el DOAC. Si es entre 2 y 2,5, empezar al día siguiente. Si es mayor de 3, hay que seguir esperando. Y del DOAC al antivitamina K, eso se lo pasamos directamente a María Esther, que se haga cargo ella de cómo, o ella y su equipo, cómo hacerlo, porque esto ya entra en el terreno del hematólogo en general. El clínico del cardiólogo no lo va a hacer. ¿Cómo hacer con el ACV? Esto también está bastante sistematizado en las guías. Fíjense, si el ACV es un TIA o es un ACV pequeño, con pocos días de suspensión se puede reiniciar la anticoagulación. Si la cosa es mediano o grande, bueno, ya la cosa se vuelve más complicada, entre 1 a 2 semanas y eventualmente, como ya se comentó, considerar la oclusión de la orejuela. En conclusión, los DOAC son de primera elección para la prevención del ACV en la fibrilación auricular. Hay esquemas hoy bien definidos para reducir la dosis, cambiar los ABK, suspender y reiniciar. Tienen pocas interacciones medicamentosas, pero hay que conocerlas y se puede elegir el mejor DOAC para cada paciente. Muchas gracias por su atención. Bueno, Marcelo, muchas gracias, clarísimo.
Tengo una pregunta, María Esther. ¿Cuál sería tu abordaje en pacientes anticoagulados con DOAC que tienen insuficiencia renal? Si el paciente está anticoagulado con un DOAC y tiene insuficiencia renal, primero lo que vemos es qué nivel de creatinina tiene o de clearance de creatinina calculado tiene. Para la mayoría de los DOACs ponemos un punto de corte de 30 mililitros minuto de clearance, como por debajo de eso tener una contraindicación. Se puede extender a 15 mililitros de clearance la indicación del DOAC si el paciente se le indica rivaroxaban. Se le indica, apixaban. En el caso del rivaroxaban, entre 50 mililitros de clearance y 30 mililitros de clearance, la dosis debe reducirse a 15 miligramos día de rivaroxaban, cuando la dosis habitual es de 20 miligramos por encima de 50 de clearance. Para el dabigatran, por lo que explicaba Marcelo con respecto al 80% de eliminación renal, 30 mililitros de clearance es el punto de corte y los ajustes de dosis a 110 o 150 van a depender de otros factores de riesgo. Uno puede sostener 150 miligramos en un paciente con alto riesgo de stroke si tiene un clearance entre 30 y 50 mililitros. Ahí vamos balanceando el riesgo de stroke. Después, los pacientes que tienen hasta 15 mililitros de clearance, como te decía recién, podemos indicarles, sobre todo apixaban, es la indicación más frecuente. Por debajo de 15 o pacientes que ya que están en estadio 5 de insuficiencia renal, ya es más problemático y lo consideramos absolutamente una contraindicación. Otro problema son los pacientes en diálisis. El paciente dializado ya entra en otro terreno donde el mismo tratamiento anticoagulante es un problema, porque está demostrado, esto es para los antivitamina K y los DOACs también, que tienen no una clara reducción del beneficio en cuanto a eficacia en reducción de eventos tromboembólicos, pero claramente aumentan por 3 el riesgo hemorrágico. Entonces es muy difícil sostener el tratamiento anticoagulante en pacientes dialíticos y hay estudios que están randomizando ABK, DOACs versus nada para ver cuál es el mejor perfil de eficacia. Los pacientes en general están muy seleccionados, los que van a diálisis, y desde los nefrólogos y desde los hematólogos y los cardiólogos, en general al dializado nosotros le indicamos una anticoagulación para prevención de stroke en FA si ya tuvo un stroke, como prevención secundaria. Después es discutido. Y después hay manejos distintos en los días que no dializa el paciente, quizás darle heparina de bajo peso como una dosis y el día de la diálisis reciben la heparina del procedimiento de diálisis. Eso en un estudio austríaco prospectivo demostró que no tienen tanta complicación hemorrágica, pero es un estudio prospectivo observacional no randomizado. En este último escenario, Ignacio, ¿qué pensás de la oclusión de la orejuela? ¿Sería factible? ¿Hay datos que lo apoyan? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que el cierre de orejuela es una herramienta útil para estos casos difíciles de llevar adelante. Los datos que apoyan el cierre de orejuela, la evidencia que lo apoya, lo sustenta, está más enfocada en pacientes que tienen contraindicación absoluta de anticoagulación. Sin embargo, la segunda indicación más frecuente son los pacientes de alto riesgo, como los que estaba recién describiendo la doctora Escancela. El cierre de orejuela es seguro y en comparación a la anticoagulación en pacientes de alto riesgo mostró ser no inferior, sobre todo con el dispositivo oclusor de Watchman, pero ya hay evidencia de que con otros dispositivos oclusores el beneficio, que en este caso es igualdad a los anticoagulantes, se mantiene. Es muy importante en los centros de alto volumen incentivar esta práctica porque se ha demostrado en los estudios de registro, digamos, y los randomizados, que mientras el centro mayor experiencia tenga en cierre de orejuela, mejor es el resultado. Eso desde sus inicios con Watchman hasta un estudio publicado recientemente en europeo con Amulet. Es una práctica relativamente sencilla desde el punto de vista de los tiempos que requiere. Si bien no es ambulatoria, con 1 o 2 días de internación es suficiente, y se hace con un equipo multidisciplinario de imágenes, cardiólogos, y la sesión siempre pasa por un equipo Heart Team como la Clínica de Fibrilación Auricular. Bueno, muchas gracias, Ignacio.
Y ahora sí vamos a pasar a mi presentación. Les quería comentar nuestra experiencia en ablación de fibrilación auricular como un procedimiento percutáneo y ambulatorio. Y esta idea y este nuevo proyecto surge, como ya se dijo en esta plenaria y todos ustedes conocen, que el crecimiento en el número de casos de fibrilación auricular tiene un crecimiento exponencial. Y hay proyecciones hacia el año 2060 que son bastante desalentadoras en el sentido de cómo absorber esa demanda que va a haber con el sistema de salud. Fíjense, siempre hablamos de licencia mundial y proyecciones mundiales, cómo fue la historia en nuestra institución. Empezamos el programa de ablación de fibrilación auricular en el año 2009 con los primeros 45 casos. Y fíjense cómo fue progresando a medida que el procedimiento de ablación se hizo rutina, pero la demanda de los pacientes y de nuestros médicos derivadores también así lo requerían. Esto hace bastante difícil de que una institución pueda absorber semejante demanda de trabajo, de personal médico, infraestructura, camas, enfermeros, etcétera. En 10 años llevamos ya 2.787 ablaciones con el mismo instituto que cuando llegamos al 2009, o prácticamente el mismo instituto. Entonces, para seguir haciendo frente y para poder de alguna manera ganar esta batalla, hay que buscar otras alternativas que nos permitan seguir funcionando con buena calidad, con toda la seguridad que el caso lo requiere, pero pudiendo afrontar la alta demanda. Y es así que en el año 2018 el doctor Mondragón hizo su publicación con la experiencia del grupo de qué pasaría o qué ocurriría si la ablación de fibrilación auricular fuera ambulatoria para disminuir esa demanda en el número de camas y de personal. Y realmente la experiencia piloto que hicimos fue bastante alentadora. Se evaluaron en un año 205 pacientes, de los cuales 58 solamente se los manejó de manera ambulatoria a criterio del médico operador. Quiero comentarles que en este momento éramos 4 los electrofisiólogos invasivos que hacíamos procedimientos de ablación para fibrilación auricular, y a discreción del operador el paciente podía regresar a su casa luego de 4 horas de observación o pernoctar en la institución. Y si ven en el último cuadro, el de la derecha, los resultados no fueron muy diferentes, incluso algunas cosas llamativas. Hubo más consulta en la guardia en los pacientes que pernoctaron en el hospital que los que fueron dados de alta el mismo día. Y las consultas básicamente rondaron en 2 aspectos: o consultaban por recurrencia de la arritmia, fibrilación auricular, o por dolor precordial secundario a pericarditis. Las complicaciones vasculares estuvieron en el tercer lugar. Digamos, como mensaje o conclusión que trajimos en el grupo es que pernoctar en la institución no le agregaba ni seguridad ni ningún otro beneficio, ya que prácticamente tuvieron el mismo grado de complicaciones y consulta en la emergencia. Quizás sí la selección del paciente sea importante, no todos los pacientes o no todas las situaciones sea apropiado plantearse un procedimiento percutáneo y ambulatorio en el caso de fibrilación auricular. Entonces una preselección ayuda quizás hasta tener mejor seleccionado el paciente y aumentar el número de casos, asegurarse de que el paciente tiene una anticoagulación estable, de que no tiene insuficiencia cardíaca, de que no tiene problemas pulmonares severos, de que no tiene comorbilidades como obesidad y mórbida que pueda complicar el acceso vascular o el tratamiento del procedimiento. Y los criterios, el checklist que le llamamos nosotros para el alta, es evaluar al paciente en esas 4 horas, viendo que el paciente haya despertado bien de la anestesia y no haya tenido complicaciones, que sea capaz de deambular y de alimentarse, y de que no haya ninguna complicación, sobre todo vascular, como es el sangrado, que teniendo en cuenta que no se le interrumpe la anticoagulación, es bastante frecuente. Con esta primera experiencia hubo otras que también fueron publicadas recién en el año 2020. Creo que este es el trabajo más importante, no solamente en números, sino también en el análisis de todas las variables. Y acá el doctor Jason Andrade de Canadá
mostró la experiencia de 2 centros de alta complejidad, de tercer nivel, donde el 75% se logra de que el paciente pueda ser dado de alta el mismo día, y hay un 20% de que no pudo ser dado de alta debido a complicaciones intraprocedimiento o complicaciones vasculares, que son las más frecuentes. Otras causas por las cuales los pacientes no pudieron ser dados de alta el mismo día en este trabajo, y también fue nuestra experiencia, es cuando el procedimiento termina tarde. O sea, si hay que tener 4 horas de observación, si un caso termina a 5 o 6 de la tarde, no es prudente dar el alta al paciente, y que es la segunda columna. Fíjense que los pacientes que se quedaron hospitalizados, pero no por presentar una complicación en el procedimiento, tuvieron más consulta en la emergencia que los pacientes que fueron dados de alta el mismo día. De nuevo, el concepto de que quedarse pernoctando en el hospital o en la institución donde fueron asistidos no agrega beneficio. Y sí, en los pacientes que tuvieron complicaciones, la demanda de consulta durante los primeros 30 días fue más frecuente. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 conceptos, que la ablación es un procedimiento cada vez más frecuente, que aumenta su prevalencia, de que el número de ablaciones va a ir en aumento y progresión geométrica, pero que es posible hacerla de manera ambulatoria porque no ponemos en riesgo al paciente, surgió el concepto de la arritmia lunge, es decir, un ámbito donde se puedan hacer las ablaciones con un control estricto del paciente en las primeras 4 o 5 horas, y si está todo de acuerdo a lo preestablecido, el paciente pueda regresar a su domicilio en el mismo día. Hemos creado entonces este espacio en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde estamos empezando a hacer los primeros casos para ver si esto que hemos comprobado entre el año 2015 con la ablación ambulatoria se puede reproducir en un ámbito especialmente dedicado a la atención ambulatoria de estos pacientes, donde además se permite la interacción entre la familia, el paciente y el equipo tratante, sea médicos, enfermeros o médicos derivadores, y así dar una mejor experiencia al paciente, que es la sensación que él tiene de cómo vivió y cómo pasó su procedimiento. Hay algunos aspectos en cuanto a la calidad y a la seguridad que hemos tenido en cuenta. Para evitar las complicaciones vasculares, usamos de rutina y estrictamente la ecografía vascular periférica para los accesos venosos. Guiamos el procedimiento con ecografía intracardíaca. No interrumpimos la anticoagulación para evitar complicaciones hemorrágicas que sabemos que aumentan cuando uno hace el bridge de un anticoagulante o el otro. Utilizamos en todos anestesia general porque disminuye complicaciones y aumenta la eficacia. Usamos una sutura en el sitio de punción para evitar hematomas y sangrado que se evalúa y se retira al momento del alta. Y usamos un grupo de trabajo que sea siempre el mismo y especializado en la recuperación de pacientes que pasan un procedimiento de ablación de fibrilación auricular. Y como ya les mostré, siempre hacemos el chest leak y hacemos la autorización del médico que trató al paciente para poder ser dado de alta. Por lo tanto, creemos que la arritmia lunge puede ofrecer de manera segura y con estándares de calidad óptimos un procedimiento que sea percutáneo y ambulatorio, como les dije, con altos niveles de calidad y seguridad, e integrando a todos los participantes en el proceso. Creo que esto va a redundar no solamente en mejores resultados, sino también en una mejor experiencia por parte del paciente. Gracias. Bueno, creo que ahora estamos llegando ya al final de nuestra plenaria y entonces voy a pasarle con los directores del precongreso ICVA 2021 para hacer el cierre y cumplir con lo prometido, que era el sorteo.